Buenas noches, queridos participantes. Quien les habla es la asesora académica del CIAF, CIF Galenos, Denis Godoy. Y de antemano agradecemos a todos los participantes de cada uno de ustedes por asistir al curso. Hoy tenemos en la ponencia a la química farmacéutica Danitza Álvarez, quien nos va a brindar su ponencia. Y antes de comenzar, les vamos a brindar algunas recomendaciones para que puedan tener una buena ponencia. Por favor, todos mantener sus micrófonos apagados a menos que la licenciada requiera de su participación. A los participantes que desean solicitar los certificados o materiales de estudio o las grabaciones de la clase, por favor escribirnos al número que se dejará en el chat. Y si tienen alguna duda o algo sobre la ponencia, se le responderá al final de la ponencia. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la licenciada. Licenciada, buenas noches. Bien, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que tengan, muy buenas noches. Espero que hayan tenido un día muy grato, muy bueno. Y bueno, como les indicaba, mi nombre es Danixa Álvarez León, soy bioquímica farmacéutica de profesión. Y bueno, soy de Bolivia, Santa Cruz. Eh, Bien, como sabrán, este curso trata acerca de la calidad preanalítica. Vamos a ver el impacto, vamos a ver algunos errores que pueden ser realmente fatales, que pueden ser causantes básicamente en el área de laboratorio. Y bueno, eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Si bien es cierto, como saben, tenemos una hora exactamente que vamos a aprovecharla al máximo. Vamos a tener nuestros minutos que corresponden y demás, ¿no? Para poder tener eh, un aprovechamiento al máximo. Ok, este es el tema que habla acerca del laboratorio clínico, la etapa preanalítica, hematológico, bioquímico. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar en este tema, básicamente? Por supuesto que vamos a hablar acerca del impacto que tienen los análisis clínicos y también el impacto que tiene la calidad preanalítica. ¿Qué pasos son los que conllevan en sí estas acciones? Eh, ¿Qué actividades son las que conlleva la etapa preanalítica? ¿Qué datos debemos de tomar en cuenta? ¿A qué nivel puede llegar a afectar? ¿Qué factores son los que van a causar un daño tremendo en sí a los análisis, al paciente en todo caso, ¿no? Y a la mejoría de este mismo. Por eso mismo es que también se va a abordar acerca de la parte hematológica y bioquímica también, donde vamos a abordar todo lo necesario para que, bueno, se cumpla el objetivo que queremos, ¿no? Que es reducir en todo caso los errores y también las falencias relacionadas con esto. Bien, ¿cuál es el impacto de los análisis de un análisis de laboratorio? ¿Cuál es el impacto? ¿Por qué se realiza? ¿Qué objeto tiene un análisis clínico? Y del por qué hemos estudiado también esta carrera, ¿no? ¿Por qué hemos tenido esa afinidad por querer ser profesionales del área? Si bien es cierto, en cada país quizás tenga un nombre diferente el área, pero si bien es cierto, nos dedicamos precisamente a lo mismo, tenemos funciones netamente iguales, teóricamente iguales, quiero decir. Por ejemplo, aquí en Bolivia se conoce como bioquímico farmacéutico o bioquímico en sí. En otros lugares quizás lo conozcan como químicos farmacobiológicos o solamente químicos, laboratoristas, por ejemplo. Sin embargo,
cumplimos y desempeñamos las mismas funciones. Tenemos el mismo objetivo, que es brindar un servicio de calidad, de una buena atención hacia nuestros pacientes, brindar un servicio adecuado. Y para poder tener un servicio adecuado, debemos de cumplir todas estas etapas al pie de la letra, teniendo en sí los cuidados más minuciosos, ¿no? En todo caso, los exámenes de laboratorio clínico se emplean ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Para confirmar o descartar un diagnóstico, establecer un pronóstico, controlar las enfermedades y detectar complicaciones. También se lo hace como una medida de control, básicamente, ¿no? En muchos casos es donde también se emplean esto. Este es el objetivo de un análisis de laboratorio y vemos también la importancia que de hecho muchas veces no se puede diagnosticar con otros análisis, ¿no? Hablamos de por imagen quizás y solamente se lo hace de una manera confirmatoria con este tipo de análisis que se requieren de realizarse en un laboratorio clínico. El laboratorio es absolutamente responsable de todas las muestras que procesa y aún las no recolectadas dentro de su instalación. ¿A qué se refiere con las aún no recolectadas dentro de su instalación? Muchas veces, por ejemplo, se recolectan muestras patológicas, muestras que se las realizan, o bueno, se las recolectan precisamente en el quirófano para poder detectar la causa en sí, ¿no? Etiológica del, de la sintomatología del paciente y demás. La recogida, la manipulación y el procesamiento de este espécimen antes de realizar el análisis son netamente fundamentales. La validez de los datos obtenidos en las muestras dependen en gran medida de este aspecto, además de otros como la calidad de la técnica empleada, la adecuada manipulación del equipo y el uso de reactivos. La incorrecta solicitud de un análisis es la causa de innumerables errores y retrasos en el proceso analítico. Todos estos procesos, todas estas actividades que estamos viendo en pantalla, lo que conlleva así en recogida, manipulación, procesamiento, son los que conlleva parte de la calidad preanalítica hasta que inicia la parte de procesamiento. Incluso hay actividades entre medio de estas, lo que conlleva la recogida y manipulación. Por ejemplo, también viene a ser dentro la orden del laboratorio que viene con los mismos pacientes, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? El paciente llega con su orden para solicitud de análisis, entonces eso agregar al sistema, poder realizar una ficha en la cual de recepción, también conlleva en sí la parte preanalítica, el informe de resultados, el informe de cuándo estos van a salir, de cuándo estarán listos, de igual manera conlleva. Y son un sinfín, son muy innumerables estas tareas que conllevan la parte preanalítica del procesamiento, preparación de materiales también que vamos a ir viendo poco a poco eh, para poder familiarizarnos un poco más con el tema. Es imprescindible, recordemos, disponer de una forma inequívoca los datos que identifiquen al paciente. ¿A qué nos referimos con estos datos? El nombre completo, el nombre, apellidos, la edad del paciente, número de historia clínica. ¿Qué otros también son los datos que puedan identificar? En muchos laboratorios de igual manera se introduce el código del laboratorio que le ha dado al paciente para poder ser identificado. Registros en cuanto al historial, ¿no? El número de carnet, número de teléfono, también es muy importante que se tenga un número de contacto o algún dato que nos ayude a contactar al paciente.
¿no? Cada laboratorio se organiza de una manera diferente, pero muy similar. Se piden estos datos, ¿no? El nombre completo, que no puede estar mal escrito, que no puede estar inverso, es decir, el apellido materno por delante, y bueno, volcado en todo caso, ¿no? Si vale el término. La edad del paciente, en todo caso, la fecha de nacimiento, que no puede faltar. ¿Y por qué no puede faltar? De igual manera, vamos a verlo más adelante, que más que todo viene ligado con los parámetros de informe de resultados, que sabemos que en en estos pasos de informe de resultados ya no viene entrando la parte preanalítica, pero es un dato que se obtiene en las bases preanalíticas. Entonces, es muy importante que se obtengan precisamente estos datos. También es importante conocer el diagnóstico o sospecha clínica para evitar la innecesaria repetición de pruebas en la que se obtienen valores fuera del rango analítico. Y no solamente sospecha clínica, sino que también indagar acerca del consumo de ciertos medicamentos que pueden o no alterar los resultados. En todo caso, ese resultado alterado va a tener como fundamento el consumo, la administración de ciertos fármacos, de ciertos medicamentos y también algunos antecedentes que tenga el paciente. Si hablamos de una glucosa elevada, quizás el paciente es diabético y bueno, ahí es donde nosotros vamos a confirmar este resultado y no vamos a estar con esa sospecha, con esa duda, que de hecho estos datos se obtienen, como les mencionaba, en la fase preanalítica. ¿Y en qué fase preanalítica, en qué actividades de la fase preanalítica es donde por lo general se obtiene este tipo de información? Es en la toma de muestra. Eso también lo vamos a ir tocando de una manera un poco más puntual. Son numerosos los trabajos realizados acerca de la calidad en laboratorio clínico, sobre todo en la relación con la fase analítica, la cual se consideró hasta hace muy poco el eje fundamental del laboratorio. Los errores analíticos en los laboratorios clínicos han mostrado una disminución en las últimas décadas debido a que una creciente automatización de los distintos métodos usados. Pero ojo, no estamos hablando de aquí de la fase preanalítica, sino estamos hablando de la fase analítica, nos está hablando de métodos automatizados. Y es verdad, antes no contábamos con estos equipos que la verdad nos facilitan mucho, hay menos porcentaje de error, tenemos resultados más exactos, de hecho, pero que es muy importante que nosotros también podamos identificar como una de las causas más numerosas en cuanto a los errores está de hecho en la fase preanalítica, esta fase donde ocurren la mayoría de los errores. ¿Por qué? Porque precisamente las actividades, los procedimientos que conlleva toda esta fase pre, no se las pueden realizar de una manera automatizada. ¿Por qué? Porque no se lo hacen los equipos, se lo hace de una manera más personal y muchas veces se nos escapan ciertos datos que debemos preguntar, que debemos de realizar y que bueno, muchas veces va a pasar, entonces hay que tener mucho cuidado y también tomar en cuenta estos datos, ¿no? Por eso mismo es que se compara. Tenemos varias formas de poder mejorar, no solamente en la fase analítica, sino también en la fase preanalítica, que de hecho este curso trata acerca de ello. Trata acerca de la fase preanalítica, la toma de muestra, recepción, atención al paciente, que viene muy relacionado con la atención al cliente, ¿no? Dar un trato cordial, que de hecho la norma ISO 15189, su última versión, que es la 2022, nos habla acerca que el objetivo ha cambiado. El objetivo cambió de esta norma ISO, donde se enfoca netamente al paciente para brindarle un servicio de atención especial a cada uno sin dejar de lado la responsabilidad y la calidad de los laboratorios, ¿no? Pero en sí lo que destaca es la atención al paciente.
que tenga una mejor perspectiva, una mejor experiencia de la que he tenido anteriormente. Y también esto conlleva bastante y se aconseja, de hecho, les aconsejo que lo puedan leer, esta última actualización que tiene bastantes cambios muy importantes. Y también, bueno, muy llamativos, ¿no? Recordemos que es responsabilidad de los laboratorios tomar medidas que reduzcan, minimicen las fuentes de error, desarrollando procedimientos estándares que establezcan la preparación del paciente, la colecta de la muestra, los métodos de transporte y la preservación de las muestras. Algo muy fundamental es que el médico que indica un examen para diagnóstico posea al menos conocimientos mínimos acerca de la forma en que se realiza, cómo se obtienen los resultados y las posibles interferencias en su valor para la toma de decisiones. En todo caso, es tarea de los mismos laboratorios, de todo el equipo, poder tomar decisiones, realizar actividades que reduzcan las fuentes de error, tener capacitaciones, reuniones para poder identificar las posibles causas de los errores y, por supuesto, hacer algo para poder reducirlas. Conferencias, capacitaciones y demás innumerables que se pueden realizar para poder solucionar estos errores, evitar la frecuencia de estos mismos, que es lo que se quiere, porque lamentablemente no siempre se va a eliminar por completo ese error, por diferentes causas, ¿no? Puede ser por olvido y demás. Tratar siempre de no ser muy automatizados también en este aspecto, ya que no se puede, pero en sí tratar de solucionar estos errores mediante reuniones y demás, que también tienen muy buenos resultados, ¿no? El objetivo de cualquier procedimiento para el diagnóstico médico es ofrecer resultados con un nivel de seguridad y confiabilidad tal que le permitan al médico de asistencia establecer conclusiones acertadas y tomar las decisiones más apropiadas. Tenemos que saber identificar, ¿no?, al paciente, tomar buenas decisiones, prepararnos para la toma de muestra, que no solamente es la extracción sanguínea, sino tiene innumerables tareas que conllevan en sí esta labor, esta actividad. La calidad de los métodos analíticos empleados juega un papel decisivo, pero debe tenerse en cuenta que la preparación del paciente, la confección de la solicitud de análisis y los cuidados para la obtención de las muestras depende también de la calidad de los resultados. También de nada sirve que se tenga un equipo automatizado especial que se le pasen todos los controles diarios, de hecho, pero que lamentablemente no se haya logrado obtener por X o Z motivo una muestra adecuada, por ejemplo, que haya estado hemolizada y mismo vaya a interferir con diferentes pruebas, con diferentes resultados para la correcta obtención de estos mismos. Entonces, son varios los parámetros que pueden realmente alterar estos resultados. Entonces, vamos a estar viendo a poco estos casos, ¿no? ¿Cuáles son los que llegan a alterar? Bien, ahora hablamos netamente de la fase preanalítica. Es la etapa previa a la realización de un análisis de laboratorio. Todas las actividades que conllevan la fase analítica, el análisis, el procesamiento de las muestras. Abarca el periodo comprendido desde que el médico de asistencia llena la solicitud de análisis hasta que la muestra llega al puesto de trabajo donde va a ser analizada o al área donde va a ser analizada.
Incluye la preparación del paciente, la toma, la recolección de las muestras, el procesamiento, conservación y mecanismos de control administrativo. ¿A qué nos referimos con mecanismos de control administrativo? Verificar que se tengan materiales adecuados, correctos, suficientes para la correcta toma de una muestra. Por ejemplo, que se tenga un inventario quizás para poder tener a disposición los materiales de laboratorio con los que se van a trabajar. Si se estima que por día aproximadamente entran unos 30 pacientes, por ejemplo, al laboratorio en el turno de la mañana, y yo solamente tengo 20 tubos para hemograma, es decir, con los tubos con aditivo ETA, entonces hay que prepararse, ¿no? Ya sea adquiriendo de una importadora, de un laboratorio, o en caso contrario también prepararlos en el mismo laboratorio, ¿no? Estos tubos con ETA. En algunos laboratorios los preparan, otros directamente los adquieren al vacío para poder realizar esta correcta toma. De igual manera, jeringas, que siempre se obtengan estos insumos, sea de donde lo llegan a adquirir, dependiendo de la casa comercial, por supuesto. Varía, ¿no? De un laboratorio a otro, y más aún de un país a otro. Todas estas fases le da mecanismos de control de administrativos, de igual manera también unas tablas de temperatura donde se guarden ciertos tubos para evitar su degradación también. Todos estos procesos son los que conllevan en sí la fase preanalítica, todo lo que conllevan las actividades de preparación, recepción de la orden médica, explicar al paciente y demás, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un diagrama de lo que conlleva hacer una solicitud de análisis, una fase preanalítica de laboratorio. ¿A qué hacemos énfasis, de hecho? A la solicitud de análisis, ¿no? Cuando ingresa un paciente, es aquí donde ocurre la fase preanalítica. Cuando ingresa el paciente y trae consigo un montón de dudas consigo mismo, y por supuesto que va a tener con él también el documento de solicitud de los mismos análisis, ¿no? La orden de laboratorio y demás. Posterior a eso, hace una cita de información. En este tipo de casos, muchas veces el paciente llama para poder averiguar, poder preguntar cuáles son los requisitos que debe cumplir para poder realizarse la toma de muestra para ciertos análisis. En estos casos también es muy importante que la persona que está en recepción esté altamente capacitada para poder brindar este servicio. Sabemos que ciertas pruebas no salen en el día, hay pruebas que debemos esperar, hay días exclusivos para procesar ciertas pruebas, ciertos análisis, por lo que eso se debe manejar de una manera bien detallada y bien exacta en la misma recepción, para la persona que sea la encargada de dar esta información. Por supuesto que debe estar muy bien organizada, debe estar capacitada para hablar con el paciente, tener un trato cordial, por supuesto, que es muy imprescindible que la persona lo tenga. De igual manera, estar capacitada, informar si existe algún tipo de cambio, porque si existe algún tipo de cambio, la responsabilidad, por supuesto que va a ser nuestra, ¿no? Si no cumplimos con el horario que nosotros estamos brindando para que la persona que está en recepción se lo brinde igualmente al personal que está solicitando la información. En todo caso, nosotros también estaríamos fallando, ¿no? No estaríamos siendo totalmente responsables con la información que estamos brindando. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí, no solamente en la parte de recepción, que es responsable en esta fase, sino que también somos nosotros como personal que realizamos el análisis, el procesamiento de las pruebas, respetar los horarios, respetar los días, ¿no?
Posterior a eso, obtención de las muestras, conservación y transporte. Aquí es donde nosotros realizamos la toma de muestra, hacemos ingresar al paciente a una toma de muestra donde aquí sucede la magia, ¿no? Entre comillas. ¿A qué nos referimos con magia? Aquí es donde nosotros, si nos equivocamos, si nos olvidamos, si pasamos por alto algunos datos muy importantes. ¿Cuáles son esos datos importantes de los que estábamos hablando? El nombre completo, verificar que el nombre sea el correcto. Posterior a esto, también identificar la fecha de nacimiento, número de contacto o algún contacto que disponga el paciente. Posterior a eso también eh, algún número de carnet quizás que maneje el paciente, un número de documento, también la fecha de nacimiento que bueno ya lo mencioné, y por supuesto también algunos datos extras, ¿no? Como por ejemplo los síntomas que tiene el paciente, la medicación, del por qué se está realizando estos estudios, quizás solamente es por control o la sospecha de por, por cierta presencia de síntomas, ¿no? Esto se realiza precisamente en esta fase. Transporte también viene posterior a esto, a esta tarea, donde se tienen en sí ciertos cuidados para el transporte de las muestras, cómo se debe manejar las muestras y demás, ¿no? Sabemos que hay un envase primario, secundario, terciario también, que cada uno de estos tiene sus características, pero por lo general son las mismas, que sea un envase que proteja de roturas, de humedad, al igual que el primero, segundo y tercero, ¿no? Para brindar una mayor protección. La recepción en el laboratorio también. Y la preparación, el registro, por supuesto, ¿no? Una vez que llega la muestra se debe registrar para poder verificar a qué áreas son las que van a pasar, quizás la de bacteriología, hematología, química sanguínea, urianálisis, dependiendo la solicitud, ¿no? Por supuesto. Posterior a esto, ¿qué es lo que se hace? La preparación de la muestra. Aquí es donde conlleva la parte de centrifugación, separación, todos estos pasos, ¿no? Que vienen a formar parte de la preparación de las muestras. Mucho cuidado con centrifugarlas con ya demasiado tiempo posterior de haberlas tomado, porque sabemos que estos analitos todavía se están metabolizando mientras no se haya separado eh, el suero, por supuesto, y aquí es donde nosotros debemos tener mucho cuidado, volviendo a repetir, ¿no? Para la redundancia. Posterior a esto, una vez finalizado, ya que nosotros tenemos designado las áreas por las que va a pasar la muestra según los análisis que se vaya a realizar, vamos a tener presente otro, otra fase analítica, de hecho, una vez concluida ya esta etapa. Bien, estos son los pasos, los recursos, suministros y demás que se tienen en cuenta a la hora de mencionar la fase preanalítica. Bien, entonces ya que sabemos, ya que conocemos todos los pasos por los cuales vamos a pasar en la fase preanalítica, ¿cuáles son los errores que pueden ocurrir? Porque aquí es muy fácil mencionarlo, ¿no? Es fácil decir, llega una solicitud con la documentación, se hace una cita, se da la información, pero ¿qué información es la que se va a dar? Esa información que nosotros tenemos, ¿es la correcta? Esa información que nosotros manejamos y maneja el área de proceso, ¿está relacionada? ¿Es la misma? La obtención de la muestra
está correcta porque sabemos que hay muestras que debemos tener mucho cuidado. No le debe dar la luz, no debe estar, debe ser centrifugada de manera inmediata, debemos controlar la cadena de frío, el transporte, de igual manera debe ser inmediato, quizás debe cumplir con ciertas características. La preparación de la muestra, ¿cómo debemos preparar la muestra? ¿Debe ser centrifugada inmediatamente? ¿O tenemos que esperar que se coagule, que no se coagule? Eh, la recepción de laboratorio, que me estaba saltando esa parte. ¿Qué pasa si yo no registro al paciente y primero la mando a preparar la muestra? ¿Qué pasa si están preparando la muestra, pero yo todavía no terminé con el registro de la muestra y con las peticiones? O si me salto alguna petición, ¿qué pasa en estos casos? Y precisamente estos son los errores que pasan de manera continua, que por lo general son los más comunes, de hecho, en cuanto a los errores en la etapa preanalítica. Entre ellos están los errores de solicitud, no especifican de una manera detallada. De igual manera, ¿qué más puede pasar en estos casos? No hay no hay una, algo claro en sí en cuanto a la solicitud de laboratorio. El análisis no es muy claro. Identificación, que de hecho también es uno de los errores que también pasan, aunque la verdad quisiéramos que no suceda, pero en sí pasa. Hay muchos errores en cuanto a la identificación del paciente, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, asegurarnos. Por ejemplo, si tenemos al paciente en nuestra misma presencia, estamos tomando la muestra y ya tenemos las cebras, las etiquetas para poder identificar los tubos que corresponden al paciente, asegurarnos que el paciente pueda verificar que son sus nombres, que son los nombres que representan a la misma muestra para poder identificarla en estos casos, ¿no? La recolección, la recolección de la muestra. Si cumple los requisitos para poder recolectar la muestra, quizás para una secreción vaginal esta paciente ha tenido relaciones sexuales ese mismo día y por lo tanto no es correcto tomar la muestra y hubo un error o un olvido para poder preguntar este detalle que es muy impactante para la muestra. Debemos reconocerlo para poder aceptar o no la recolección de la muestra. Entrada de datos a sistema informático también. Quizás se nos olvidó registrar algún dato específico que perdón, un análisis que ha sido muy importante para poder detallar el diagnóstico del paciente y se nos ha pasado por alto el registro de este mismo. Y más aún, quizás esta muestra había que centrifugarla de una manera inmediata y quizás esta muestra había que conservarla en una cadena de frío, pero esta misma no estaba en cadena de frío, por lo que ya sus resultados están alterados. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, especialmente con las pruebas bueno, ya con las pruebas especiales, ¿no? Con las pruebas hormonales, que por lo general son las que piden estas características, estos requisitos de conservación, de transporte y demás, ¿no? Por ejemplo, también en lo que hablamos de transporte o conservación, una muestra seminal también, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el tiempo de transporte, también con el tiempo, la temperatura también. Por ejemplo, no vamos a mandar en una cadena de frío una muestra para un espermograma. Debemos de conocer las características de cada muestra, de cada análisis para poder realizar en sí y proceder con todas estas actividades que hemos visto en la anterior diapositiva.
A esto es lo que nosotros nos referimos. ¿Y cómo nosotros podemos evitar que sucedan todos estos errores? ¿Cómo nosotros podemos reducir al mínimo, al porcentaje más mínimo posible estos errores? Con capacitaciones. Con capacitaciones, con reuniones y demás para poder realizar eh, esta corrección, ¿no? Más que todo, y los errores. Esto se considera más que todo como una etapa preventiva para poder disminuirlos, o también se considera como una etapa correctiva, ¿no? Acciones correctivas, que también se lo conoce con ese nombre, quizás lo conocen con esos también, que son imprescindibles para el laboratorio, para la formación del laboratorio. A veces tenemos personal nuevo que también discrepan un poco con la información que nosotros manejamos, con las actividades y los protocolos que nosotros tenemos de acuerdo a cada paciente. Entonces también a estos colegas debemos de actualizar o debemos informar en todo caso cómo es que se trabaja en este mismo laboratorio para poder realizar un trabajo correcto, por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere hacer? Me han dado 100 para llevar el periódico a la mundial, esto los 50 todos no vale para cualquier cosa hasta que vuelva de viaje, ¿ya? Bien, seguimos. Ahora sí, como sabrán, estamos hablando de la fase preanalítica. De hecho, el factor de la fase preanalítica que con mayor frecuencia afecta la exactitud de los resultados y por consiguiente su utilidad clínica es la presencia de interferencias en las muestras debido a factores dependientes del paciente, susceptibles o no de ser controladas por el médico que la atiende. Y son varios los factores por los cuales esta misma va a provocar que ocurra, que se presenten diferentes eh, problemas, alteraciones que de hecho no son patológicas en nuestra misma muestra, sino que más que todo se ven relacionadas con la toma de muestras, por ejemplo, las plaquetas, el tiempo de protombina, eh, la relación entre anticoagulante y muestra, también son problemas, casos y factores que se ven muy a menudo y que no tomamos en cuenta en realidad, ¿no? Pero sí que tienen un impacto bastante alto en cuanto al informe y resultados de estos mismos análisis. Ahora lo que vamos a hacer es hablar acerca de los factores que pueden afectar la calidad preanalítica, los resultados, ¿no? Por supuesto. Pero a esto lo que vamos a hacer es dividirlos entre factores dependientes del paciente y factores no susceptibles de modificación, perdón, no veía muy bien con lo que me sale de Zoom, ahora lo voy a... Ahora sí. Entre los factores dependientes del paciente son obviamente los factores que pueden influir en los resultados y que dependen del paciente. Pueden ser modificables o no por el propio paciente, el médico o el personal del laboratorio. Ahora, estos mismos son divididos en diferentes factores. Por ejemplo, tenemos los factores no susceptibles de modificación. ¿Cuáles son estos factores que no se pueden modificar? La edad, el sexo y la raza del paciente. Pueden influir de una manera importante en la interpretación posterior de los resultados. Así como, por ejemplo, en cuanto a la edad, la actividad de la fosfatasa alcalina es mayor en el niño que en el adulto. Por ejemplo, también las bilirrubinas, que no sé si lo menciona aquí, pero las bilirrubinas también son valores que no van a ser lo mismo de un paciente, de un neonato, al de una persona ya adulta.
Por supuesto que estos factores van a ser muy diferentes y que no siempre van a ser patológicos, considerados patológicos. Y los valores también de las inmunoglobulinas C3 y C4 son menores que en el niño que en el adulto. Los valores de hemoglobina y ciertas hormonas van a diferir entre un hombre y una mujer. Estos valores también son muy variables, y no solamente entre un hombre y una mujer, sino también que entre la edad del paciente varía bastante. Por eso es el por qué, el fundamento de la pregunta, de por qué se hace esta pregunta de la edad del paciente, ¿no? Más que todo, para ser más exactos, requerimos la fecha de nacimiento, ¿no? Ya con esos datos ya se puede tener la misma edad. El embarazo, por ejemplo, también y la fase del ciclo menstrual pueden determinar variaciones importantes en el comportamiento de ciertos parámetros hormonales. El ciclo menstrual, por ejemplo, en laboratorios de hormonas, pruebas endocrinológicas, una FSH, una LH, sabemos que estos valores van a estar muy diferentes dependiendo de los días del ciclo menstrual. Por eso también es que aquí también preguntamos la fecha, perdón, no la fecha de nacimiento, la fecha de última menstruación, el FUN, lo que conocemos, ¿no? Para diferentes tratamientos, para poder quedar embarazada, ¿no? Para poder formar una familia. Son datos bastante importantes que se deben de tener y que no pueden pasar por alto. Si pasan por alto, es más que seguro que la persona que está a cargo del procesamiento de estas para poder informar los resultados, liberar los resultados de una manera más confiada, confiable, que estén estos, nos van a tener que mandar a comunicarnos con la paciente y poder corroborar que la información que se nos ha brindado, la información que tenemos, sea la correcta o de lo contrario que sea completada. Tenemos que tener mucho cuidado con esto y llamar al paciente y demás puede generar un poco de susceptibilidad para ellos mismos, duda, miedo, preguntas y demás. Entonces, todas las preguntas, todas las cuestiones se las debe hacer al momento de realizar la toma de muestras. Esos datos a veces se nos pasan, pero recordemos la importancia de estos mismos. Cuál importantes suelen ser. Aquí lo que tengo para ustedes es un ejemplo del impacto de la edad. En un análisis tan requerido que se solicita de una manera diaria, de una manera rutinaria, me atrevo a decir, incluso que es un hemograma. Por ejemplo, los leucocitos, los valores también de hematocrito son muy diferentes, pueden estar alterados y demás, pero que nosotros consideremos alterados, perdón, es lo que quise decir. Pero sin embargo, de acuerdo a los valores normales, según la edad del paciente, van a estar normales. El hematocrito también. Y hay muchos valores que son de otras áreas, por ejemplo en química sanguínea, que también se llegan a solicitar de igual manera. La glucosa, por ejemplo, la glucosa en neonatos, en bebés, en pacientes pediátricos, suele ser un poco más baja que en adultos. Entonces hay que manejarnos también los valores por la edad. ¿Por qué les muestro la diferencia si no estamos hablando de la parte analítica o posanalítica? Les muestro esto porque estos datos se recolectan en la fase preanalítica. Por eso es la importancia de poder conocer en sí los valores normales de acuerdo a las edades de los pacientes. Bien, de acuerdo aquí ya conocemos la importancia. Ahora tenemos factores susceptibles de modificación. ¿A qué nos referimos con modificación? ¿A qué hacemos referencia con esto? Vamos a empezar hablando acerca del ayuno. El ayuno es imprescindible para la realización de numerosas pruebas de laboratorio. Las muestras de sangre se toman temprano en la mañana y después de un ayuno
aproximadamente entre unas 8 o 12 horas dependiendo, ¿no? Pero por lo general no sobrepasa las 12. El hábito de fumar. Debe advertirse al paciente que en la mañana en la que se realizan los exámenes no realice esta actividad, no fume, no consuma tabaco hasta que no haya realizado la toma de muestras, ya que afecta parámetros como la glucosa, colesterol, triglicéridos, provocando un aumento de los mismos. De una manera indirecta también se está llegando a consumir algo, por lo que también habrá una alteración. La cafeína tiene un efecto considerable sobre la glándula suprarrenal, por lo que provoca variaciones en los niveles de glucosa, en el metabolismo de los lípidos, colesterol, lipoproteínas de alta densidad también. ¿Qué más? Amilasa, lipasa y varias hormonas ocasionan un aumento de los mismos. El consumo tan solo de media, incluso taza de café, cuarta, una cucharada, como quieran llamarlo, ya tiene concentraciones de cafeína, por lo que va a llegar a afectar estos mismos parámetros. Por eso es la importancia del ayuno. Vemos lo sensible que puede ser el consumo y lo impactante que puede llegar a ser también para los resultados. De igual manera, no debemos balancear, ¿no? Balancear todo lo que realizamos. Un ayuno prolongado tampoco es lo que se quiere realizar. De igual manera, largos periodos de estrés pueden afectar niveles séricos de glucosa, colesterol, la fórmula leucocitaria, factores de la coagulación, aumentan los valores. Y no solamente de esto, sino también hormonales. Entonces también la ingestión de medicamentos influye en el grado de zumo en los resultados de muchas investigaciones de laboratorio, tanto por sus efectos en la regulación metabólica como en las posibles interferencias en los métodos de análisis. Por ejemplo, estamos hablando de diferentes medicamentos. ¿Cuáles son esos medicamentos? Bien, algunos pacientes no informan estos datos, pero nosotros tenemos que preguntar porque el paciente no sabe, muchas veces no sabe el impacto que tienen los medicamentos. Quizás porque es una vitamina, no lo asocia con un impacto entre sus resultados o una variación entre sus resultados. Entonces nosotros no solamente tenemos que enfocarnos en la pregunta que diga consume algún medicamento o tal vez un suplemento, vitaminas, quizás también. ¿Por qué? Porque a partir de ahora ya vamos a saber que todo lo que se consume de una manera diaria, así sea suplementos, así sea vitaminas, medicamentos o lo que sea, de igual manera puede llegar a alterar muchos resultados que incluso pueden hacer pedidos de una manera rutinaria. Por ejemplo, los anticonceptivos orales afecta los niveles de glicemia, fosfatasa alcalina, lipasa, hierro, potasio, eritrosedimentación y triglicéridos. Esto es lo que van a hacer los anticonceptivos, por lo general van a aumentar los valores. Sin embargo, los valores de colesterol y proteínas, esto es lo que van a hacer es disminuir. La vitamina C, por otra parte, también tiene un impacto sobre los resultados de los análisis al llegar al consumirlo de una manera diaria. Aumenta los valores de creatinina y uratos. La glicemia disminuye su valor también. ¿Qué otros medicamentos? No tenemos, pero también les puedo comentar acerca que medicamentos acerca son como los grupos, estos, los corticoides, los glucocorticoides también tienden a aumentar los valores de colesterol, triglicéridos, glucosa también. Entonces hay que preguntar al paciente qué medicamentos son los que consume para también poder relacionarlos con los resultados que vamos a observar una vez estos ya sean obtenidos. Errores. ¿Qué errores son los que pueden ocurrir en la toma de muestra e identificación y manipulación de los mismos materiales, ¿no? Las muestras de sangre para los análisis que no son urgentes
Se obtiene preferiblemente en las primeras horas de la mañana, después de una noche de ayuno, con el paciente en posición sentada o en decúbito también, ¿no? Como nosotros nos podamos sentir más cómodos. El personal del laboratorio debe tomar las máximas precauciones con la adecuada extracción sanguínea, la correcta identificación, selección del anticoagulante de acuerdo a las características que yo voy a analizar. Por ejemplo, no voy a analizar calcio sérico en un tubo con, o con un plasma con ETA. Tengo que conocer el fundamento del anticoagulante, cómo funciona ese anticoagulante, o en todo caso hacerlo solamente con suero. Necesito saber las indicaciones y demás, qué tipo de muestra necesitan para poder realizar ese análisis. Eso es lo que yo tengo que conocer. Cada uno tiene sus indicaciones concretas, de acuerdo con el parámetro que se investiga. La rotulación de los tubos y la manipulación de las muestras para evitar serios inconvenientes y resultados que no concuerden con lo esperado por el paciente y el médico de asistencia. Por esto mismo es que se busca la concordancia, ¿no? Y la revisión de los resultados, pero eso ya es otra etapa. Aquí lo que nosotros queremos es conocer el fundamento del anticoagulante. ¿Se puede usar este suero o este plasma para poder realizar esta prueba? Quizás para algunas pruebas yo no necesito suero, necesito un plasma. Yo debo conocer la diferencia entre plasma y suero, y un plasma así tratado con un plasma con ETA. Yo necesito saber esos datos, necesito saber si para cada prueba hay o se requiere algún tipo de cuidado especial, protección luz solar, cadena de frío, que lo vuelvo a mencionar, que en más de una prueba se requiere y se necesita tener mucho cuidado con el transporte porque se debe mantener esta cadena de frío. Por ejemplo, otra muestra CTH, amonio también. Para la toma de muestra, en algunas muestras también se va a requerir que no se emplee torniquete. Verificar esto, necesitamos conocer también la fisiología, fisiopatología para poder evitar cometer errores en la toma de muestra, en la manipulación de estas mismas, ya que aquí es donde se cometen los errores. Muchas veces va a pasar que se nos van a presentar pacientes con venas, sin exagerar, extremadamente difícil, pacientes entre comillas que no tienen venas. Pasa, a más de uno que quizás le ha pasado estos casos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, alistar nuestro material, prever que no nos falte ningún tubo, ningún material para la correcta toma de muestra. No vamos a querer olvidarnos de ninguna prueba en estos casos, porque si nos olvidamos, bueno, vamos a someter a sufrimiento nuevamente a la paciente, que es lo que nosotros no queremos hacer, ya que nosotros también nos vemos implicados también en el estrés de volverla a tomar la muestra, porque se nos ha olvidado un tubo, porque el tubo en el que habían preparado con ETA no tenía la cantidad suficiente de anticoagulante. Quizás el tubo que nosotros hemos seleccionado para el área de coagulación por un tipo de protombina, no había una relación entre anticoagulante y muestra. Entonces, todos estos errores son los que se deben de tener en cuenta para evitarlos a un futuro. Quizás aquí le ha pasado a alguna, a mí en algún caso me ha pasado, y de estos mismos errores aprende, por supuesto, ¿no? Entonces, aquí para que estos no se vuelvan a repetir, también es muy importante que se los puedan comunicar a la persona encargada. Sabemos que es lo que nos queremos hacer, pero para buscar una solución pronta, una solución que pueda evitar ciertas susceptibilidades por parte de los pacientes, por parte de los médicos de turno, hacerlo. Es mejor en su momento que tarde. Bien, traté de resumir lo más esencial posible, lo más importante, para que cada uno de ustedes, bueno, pueda tener en cuenta estos factores, ¿no?, que pueden llegar a alterar los resultados, y que también no debemos de olvidar lo importante que son, lo importante que
que pueden llegar a afectar los resultados en el laboratorio, en el análisis. De nada sirve que tengamos el último equipo de última generación con buenos reactivos de calidad, que se pasen los controles diarios, si nosotros no tenemos un personal o no realizamos las capacitaciones de una manera continua y actualizada para evitar precisamente estos errores, ¿no? Entonces, debemos aplicarlos, debemos de realizar capacitaciones. No solamente, no esperemos que las capacitaciones las realice el laboratorio, también podemos buscar de una manera externa estas capacitaciones, así como lo están haciendo. Así que quiero darles las gracias a cada uno de ustedes que estén presentes, que se hayan tomado la molestia de estar aquí, de haberse conectado, de estar atentos. La verdad que muchas gracias y les agradezco un montón a cada uno de ustedes. Y bueno, a seguir creciendo, queridos colegas, a seguir creciendo, a seguir formándonos como profesionales con el objetivo que tenemos, ¿no? De brindar un buen servicio, de mejorar cada día, por supuesto. Bueno, sin más que decir, no sé si, bueno, voy a revisar el chat del grupo, no lo he visto, la verdad. Bien, no hay ninguna pregunta. Bien, entonces, hasta aquí yo me despido de cada uno de ustedes. Realmente les agradezco la atención y bueno, nos estaremos reencontrando más adelante en otros cursos, ¿no? Seguir creciendo, queridos colegas, a seguir creciendo, a seguir formándonos, que esta carrera del área de salud es donde nosotros tenemos que actualizarnos de una manera constante, ¿no? Vivimos actualizándonos, vivimos haciendo cursos, escuchando conferencias y demás. Entonces, perdón, a seguir creciendo, ¿no? Seguir formándonos para poder mejorar la calidad y la mejora de nuestros pacientes. Entonces, me despido de cada uno de ustedes y que, bueno, pasen muy buenas noches a cada uno.